empezar por esa variedad de lenguajes que has utilizado y un poco empezar por cómo fueron los comienzos que estamos con gente. O sea, ¿cómo empiezas? Primero en moda y luego y cómo pasas al teatro. Yo para empezar, el privilegio de estar aquí es mío. El privilegiado y el que está honrado por estar con vosotros, por vuestra presencia, soy yo. O sea, yo no estoy regalando nada, al revés, me estoy recibiendo la presencia de gente que está interesada por algo que ha sido como muy importante, que es muy importante para mí en mi vida. Y eso para mí es lo más importante. Luego, yo creo que por encima de todo, una de las cosas que ha dicho de mí, quizá por encima de toda la trayectoria profesional y por todos los éxitos y todos los oficios que he tenido que asumir a lo largo de mi vida, yo creo que si me quiero quedar con algo, quiero que la gente me recuerde como buena persona. No quiero que me recuerden como un excelente artista. Yo intento que se puede ser buena persona en todos los oficios. Hay que ser muy duro, hay que ser muy rígido, hay que exigir mucho, pero hay que tener siempre en cuenta que los demás son gente como tú, que pueden tener problemas, pueden tener inseguridades, pueden estar en un mal momento, y hay que entender eso siempre previamente. Si no, te puedes convertir en un tirano y no puedes, y a lo mejor no sirve de nada lo que les enseñes, porque a la gente lo que le enseñas, lo que le transmites es un trabajo, una belleza con tensión, con problemas, digamos, con trocitos de cristal, y eso siempre es malo y no funciona. Entonces yo he tenido, por suerte, también una serie de gente con la que he empezado a trabajar, cuando empecé a trabajar en la moda, que realmente me ayudaron enormemente, fueron tremendamente generosos conmigo, y yo he tratado de transmitir la misma, digamos, la misma actitud hacia todo el mundo que tenía a mi alrededor en mi vida. Y luego, yo digo siempre que este trabajo es un trabajo que a mí me apasiona porque yo digo siempre que nosotros vendemos humo. Nosotros ayudamos, nuestro trabajo es ayudar a que las emociones que se transmiten en el escenario sean creíbles. Porque eso es un edificio totalmente abstracto. La gente que está sentada en una butaca recibe una impresión del escenario, del vestuario, de lo que transmiten los personajes. Eso queda en el recuerdo y eso son emociones que van digamos, de una cabeza a otra. Y eso es todo lo que queda. La gente, yo vi una vez, yo oí a fulanito, o vi tal escenografía, o vi tal vestuario, qué trajes tan bonitos. Eso es lo único que queda, son relatos, es un poco memoria. Ahora sí, ahora podemos tener soportes visuales, pero no hay nunca nada como la emoción en directo. Yo que he hecho de todo, siempre digo que para mí el cine es muy importante y es quizá las pocas cosas que he hecho de cine, que no he hecho muchas, las que me han dado a conocer más, pero yo prefiero el teatro. El teatro es la emoción en directo diaria, en cada momento. Cada vez se renueva, cada día los actores son el mismo actor, el mismo personaje, pero cada día aportan algo nuevo. Y eso, con el soporte que tú les has dado, con el zapato, muchas veces el personaje no es el traje. Muchas veces el personaje es a lo mejor un parche en un ojo, o un dedo vendado, o una cicatriz. A veces eso es lo que te da el personaje mayor. Por eso digo que hay que estudiar siempre todas las facetas, ¿no? que conforman el personaje en todo su entorno, ¿no? Yo cuando la gente me pregunta cómo empecé, yo empecé llevando cafés, porque yo venía del mundo de la enseñanza, había estado trabajando como maestro en un colegio de protección de menores hace muchísimo tiempo, vosotros no estabais todavía ni en proyecto, lo que ahora es la M30, entonces era el arroyo de la Broñegal, una zona de chabolas, en la que era como una zona de la inmigración más tremenda de aquella época, aquello sí que era más fuerte la crisis que ahora, y todos los niños yo tenía una clase con 80 niños para mí solo, y de aquellos niños que estaban en unas condiciones extremas, digo gente que vivía en chabolas, para mí fue muy útil. Yo no sé lo que les enseñé, pero desde luego aprendí muchísimo de ellos. Aprendí que había dos mundos irreconciliables que vivían en el mismo espacio paralelo, ¿no? Entonces, yo a veces no los he visto nunca en ningún lugar digamos, artístico. Las he visto casi siempre en las listas de sucesos.
He visto a muchos en los periódicos en cuestiones realmente tremendas, ¿no? En aquel periodo yo tuve que optar, en algún momento dado, yo opté por ellos y lógicamente me echaron del colegio, porque me dijeron que les animaba a la delincuencia. No, yo lo que no hago es castigarles. No les voy a castigar encima de ser pobres y ser unos marginados, encima les voy a añadir un castigo físico o un castigo que cabe más todavía de lo que tienen encima. Bueno, pues de ahí pasé al mundo de la moda. Fijaos qué historia, es como Don Juan Tenorio, a las caballas bajé, a los palacios subí. Entonces yo vi un desfile de una moda en París. Entonces me interesó muchísimo, me pareció que era un mundo realmente que yo nunca me había imaginado y bueno, pues se me quedó aquello. Cuando volví a Madrid estuve intentando ir a la casa de aquí, de la casa que tenía aquí, Elio Berjanger, allá conocía previamente, pues pásate por casa, pero esas cosas que se dicen, y yo me pasé. Entonces nunca me recibían, nunca me cogían el teléfono y un día me planté con una carpeta en la puerta hasta que saliera. Y esperé y salió. Y dijo, ya está este pesado aquí otra vez. Pues este pesado insistió hasta que no, pues que entre y que traiga cafés. Por lo menos nos le quitamos de encima la temporadita. Y a los 2 meses ya no llevaba café, ya estaba trabajando con él como dibujante. Ahí estuve bastante tiempo y aprendí todo lo que es la mecánica de, digamos, de construcción, a encontrar esa especie de armonía entre volumen, color, forma. Todo eso era, en principio, muy importante. Todo eso me hizo llegar a mí, al mundo del teatro, sin tener que pasar por la ayudantía de nadie, al lado de nadie, porque yo ya traía un buen bagaje, digamos. Pero claro, ese era un bagaje, lo que yo puedo decir como el mundo del sustrato de este oficio, ¿no? Que es el conocer a fondo todo lo que son los tejidos, todo lo que son, digamos, el manejo de los colores, el manejo de los volúmenes, de las formas y desde luego mucho trabajo de taller. A todo el mundo le digo que hay que empezar por recoger alfileres y barrer el taller y luego empezar a lo mejor en algún momento a hacer dibujos. Yo que soy dibujante, desde que antes de escribir yo ya dibujaba, pero siempre desaconsejo el dibujo como forma de aprendizaje, casi siempre, porque yo digo que el dibujo puede mentir mucho. Tú puedes hacer un dibujo excelente y maravilloso y cuando alguien te pregunta, ¿y esto cómo es? ¿Y por qué? Yo prefiero que el por qué esté resuelto antes que hacer el dibujo. Que lo que estamos haciendo, la gran diferencia entre la moda y el teatro es que en la moda lo que estás haciendo es digamos, una propuesta para un personaje ideal que no tiene, en principio, el alma se la pones tú y la historia se la pones tú con el traje que le colocas encima. Pero en principio los maniquís podían ser perfectamente, en un mundo más o menos de ficción, podían ser como robots muy perfeccionados, porque lo único que tienen que hacer es mostrar el envoltorio que hay. O sea, cómo sean ellas las personas, que lo que haya dentro del traje importa bastante poco. Lo que se vende es el traje, el objeto, ¿no? El teatro es justamente todo lo contrario. En el teatro lo que haces es un personaje que tú te lees la historia y tienes que indagar en esa historia. Incluso el texto se te queda corto. Tienes que pensar, ese personaje quién es, por qué es así, de dónde viene, inventarte casi con el director y con el equipo que tienes una intrahistoria, un contexto, ¿no? Que le dé un poco sentido a todo lo que estás contando. Y luego hay que contar también con el actor, porque no todos los actores tienen el mismo personaje. Aunque estén haciendo el mismo personaje, no a todos los actores se les puede poner lo mismo, porque en algunos lo que a algunos ayuda, a otros les estorba. Hay colores que a unos les potencia y a otros les baja. Entonces todo eso hay que tener un montón de cosas en cuenta. Y desde luego lo más importante es que ahí formas parte de un equipo de gente que está, de un grupo profesional que está contando historias. Y yo digo siempre que todo este tipo de trabajo que nosotros hacemos tiene un fin.
y es hacer que la gente entienda más el mundo donde vive, que sea mejor y a la vez hacernos mejores a nosotros mismos. Si no hay ese objetivo, no merece la pena intentarlo. Si el objetivo es solamente tener éxito, llegar a la fama o tener... no sirve para nada, mejor dedicarse a cosas que hay más lucrativas y que son mucho mejores. Porque desde luego aquí rico no se hace nadie. Yo no conozco a nadie que se haya hecho rico trabajando en esto. Conozco mucha gente feliz, conozco mucha gente que la ha pasado mal, pero nadie renunciaría a su historia ni a su trayectoria, de toda la gente que he conocido en este mundo. Y yo digo siempre que somos absolutamente unos afortunados por haber elegido este tipo de trabajo que casi nadie valora, que digo, como no cotiza en bolsa y que cada vez nos tratan peor, como dicen, estos son un estorbo absurdo porque encima dicen cosas que no siempre son convenientes, ¿no? Pero yo a todo el mundo que me dice eso le digo, fijaros en todas las obras de teatro antigua, que todos los reyes tenían un bufón, tenían unos cómicos, una gente que podían ser deformes, feos, raros, pero que les decían verdades como puños y eran los únicos que se las permitían, ¿no? La gente del poder que no tenga a alguien que le cuente la verdad y ese lugar lo ocupamos nosotros, está perdida. Está perdida porque siempre va a estar, digamos, a ser víctima de los aduladores, que les van a engañar, evidentemente, en su provecho. Y casi siempre, en toda la historia del teatro, todos los personajes que son los pícaros, los cómicos, casi nunca tienen intereses a largo plazo, son intereses muy inmediatos, ¿no? El pasaje de la moda del teatro es que, claro, cuando ya uno es muy mayor, en este tipo de historias te das cuenta que la historia no pasa en balde, ¿no? Entonces, a todo lo largo de todos los trabajos tienen mucho que ver con situaciones económicas, históricas, políticas, que son importantísimas. Digamos, mi época de la moda, para mí la moda fue algo mucho más que ese aprendizaje, porque ahí tuve la suerte de conocer a gente fantástica, a pintores, a músicos, a mucha gente muy interesante, a escultores, muchísima gente. Y eso me dio acceso, y también al flamenco bueno, que esa es otra historia. Eso me dio acceso a un mundo que para mí fue como una puerta que se me abrió y por la que luego empecé a deambular. Entonces, la moda para mí tenía sentido en el momento que la moda era una artesanía de verdad, era realmente un arte. Yo hablo ahora de cosas a la gente que hace moda y se quedan como... Es que en la época aquella, digamos que no era hacer un traje. Un taller de este tipo eran cosas caras realmente y los ricos no son idiotas, saben muy bien lo que compran. Entonces, por ejemplo, en estos talleres había especialistas de todo. Había gente especialista en cuellos, gente especialista en mangas. El taller que hacía los trajes de fiesta era completamente diferente de técnicas y de todo al que hacía toda la zona de sastrería, de las lanas y tal. Era completamente diferente, eran mundos muy opuestos que luego al final todos convergían en el resultado de esto, ¿no? Entonces había muchísimos artesanos maravillosos que por desgracia han desaparecido. Ahora estamos asistiendo, yo estoy asistiendo más porque yo vengo de más atrás, a un mundo que yo no digo que a mí me encantaría que por lo menos en alguna parte quedara un testimonio de cómo se hacía eso. Porque está desapareciendo a pasos agigantados. Yo diría que en los últimos 20 años han desaparecido más del 70% de las artesanías que tenían que ver con el mundo del textil, en general, pero no solamente ya en cuestión de modistas y de gente que hace emplisados, gente que hacía tratamientos de cosas, gente que hacía flores de tela, gente que hacía sombreros, por ejemplo. Es que el propio textil ya viene de otra parte, ya viene de China o viene de Japón o viene de la India, y no es que sea peor ni sea malo, sino que de repente tiene otra serie de premisas, ¿no? Antes, por ejemplo, para este tipo de trabajo en la moda se hacía... se le podía pedir al fabricante el tipo de tela que necesitabas y te la hacía, aunque fueran metrajes pequeños. Ahora a nadie hace una tirada por menos de 3.000 metros. Y claro, ¿quién se compra eso? Pues solo puede hacer las firmas de Pret-a-Porter y todo este tipo de cosas.
fue justo cuando acabó este mundo, digamos, de la alta costura, y cuando empezó el mundo del prêt-à-porter, que a mí me dejó de interesar, porque dejó de ser artesanal, dejó de ser, digo artesanal en conjunto. Siempre sigue quedando la artesanía, o sea, la gente que cose no se la puede sustituir. Pero empezaban a venir ya, entonces, todas las premisas de lo que había que hacer de Nueva York. Quien dictaba realmente la moda no era la imaginación de los diseñadores, eran las multinacionales, que eran el Secretariado Internacional de la Lana, o sea, era esta gente que ponía de moda. Este año se va a llevar el algodón y encima de colores verde, azul y turquesa. Y esto es lo que ves las tiendas luego inundadas de eso. Como buscas un morado ese año no lo encuentras. O lo tiñes o no hay nada que hacer. Entonces, yo cuando empecé a ver todo ese tipo de cosas dejó de interesarme ese trabajo, porque realmente era convertirte en otra cosa y lo dejé. Todo el mundo me amenazaba y me decía que qué horror, que con el dinero que yo ganaba en la moda, que no sé qué, que tal, que con la consideración que yo tenía, que me iba a quedar como el sucesor. Dije, eso no es para mí. Y le tengo que agradecer enormemente al que fue mi maestro, a Elio Berhanger, que en un momento dado me dijo, tú vete de aquí ya no haces nada. Lo tuyo es, tú eres mucho más fantasioso y mucho más creativo, vete al teatro. Y él realmente fue el que me echó al teatro, en el fondo, ¿no? Y se lo tengo que agradecer siempre. El teatro realmente, yo cuando empecé me encontré con dos actrices maravillosas que eran como cuando te encuentras en los cuentos con dos hadas madrinas, ¿no? Una era Mari Carmen Prendes y otra era Aurora Redondo. Yo estaba haciendo una cosa en el Teatro Español y me ven por el pasillo y me dicen, ¿tú eres nuevo de esto, no? Digo, sí. Y empezó, pues que sepas que en esta profesión o te mueres de sueño o te mueres de hambre. Eran las dos opciones realmente. Pues bueno, vamos a acepto el reto. De momento no me he muerto de hambre. Bueno, tampoco de sueño, la verdad. Pero era muy curioso porque era como entrar en un otro universo completo, que tenía otras reglas, ¿no? Y entonces, claro, me fascinó porque era, primero, era empezar desde cero siempre. O sea, nada de lo que has hecho. Este es un mundo muy duro y que luego hay que avisar a la gente que se quiere dedicar a ello. Te tiene que gustar mucho y tienes que poner tu vida en ello, porque realmente las únicas satisfacciones las pones tú y te valen, son del momento. Tú puedes tener una carrera muy estupenda, muy llena de éxitos y tal, que eso se te supone. Para eso estás y para eso cobras. Pero como tengas 10, con 4 seguidos fracasos uno tras otro, este es el que hizo aquello, ¿eh? O sea que no te vuelven a llamar nunca más. Esta profesión está llena de cosas de este tipo. Y el error y el acierto son siempre, bueno, una posibilidad. Entonces, el vivir en eso, en principio puede dar como bastante, puede dar un poco de miedo. Pero yo creo que es fascinante el reto de empezar, porque cada vez empiezas de nuevo. O sea, cada vez todo lo que has hecho es, bueno, es historia. Y como, vuelvo otra vez al principio, como lo que vendemos no queda en ninguna parte, no es un edificio, no es un puente, no es un cuadro, es ayudar a que otros expresen una emoción. Entonces, eso es memoria y cada generación tiene la suya. Eso es muy curioso y pero a la vez es muy interesante. A mí ahora mi mayor reto en este momento es conectar con vuestra generación. La mía me la sé de memoria y ya me interesa mucho menos, porque ya nos conocemos mutuamente, pero a vosotros que no os conozco, me interesa saber cómo percibís lo que yo pueda proponeros. Para mí ese es el reto más importante. Es lo que me hace seguir. Si no me hubiera jubilado, estaría jugando a las cartas con los yayos en Benidorm, pero estoy aquí porque me interesáis mucho más vosotros. Y es verdad, no os lo digo es verdad. Es verdad, en esa profesión lo que da la luz es mucho. Es curioso porque yo diría que todo el mundo siempre hay una especie de extraño lugar común con las actrices. Yo creo que yo he conocido más puñeteros actores que actrices en general. Vamos a ver, lo que tienes que hacer con los actores, en principio, es escucharlos, es verles, de alguna forma, como decía José Luis Alonso, medirles con el metro de goma y saber más o menos qué es lo que puedes aprovechar de su físico para que entren en el personaje que el director previamente y tú
habéis decidido que sea, como sea su apariencia, ¿no? Entonces, si hablas con ellos, ellos lo que quieren es realmente salir guapos, favorecidos, estupendos y tal, siempre en cualquier situación. Cuando son muy listos y la historia va, digamos, de lo contrario, va de salir degradados, quieren salir no los más guapos, sino lo más feo posible, si puede ser ya como un gusano arrastrándose, mejor. Claro, quiere decir que es siempre un poco en los dos extremos, destacar tanto por la excelencia como por la degradación, ¿no? Entonces es así, siempre. Por ejemplo, esa preferencia, esa sí que es muy de las mujeres, por las malas, por hacer malas estupendas, que son las más malas de todas, que todo el mundo luego se las recuerda, a la llave de Rebeca, a todo ese tipo de cosas. Pues eso sigue existiendo, ¿no? En el fondo, como esa atracción, pero claro, eso depende ya de la función en sí y de los personajes, ¿no? Yo, por ejemplo, con toda la gente con la que he trabajado, en principio yo creo que no me he llevado mal con prácticamente nadie. Con la única que me he llevado mal no voy a decir el nombre porque no se debe. Pero por lo general, pero han sido por tonterías de estas de egos. Los egos son muy peligrosos. Y en esta profesión los egos, tanto los de ellos como los nuestros, los tenemos que tener metidos como el genio de la lámpara de Aladino. Dentro siempre lo más encerraditos posible y de vez en cuando si frotas sale. Pero hay que tenerlo muy, muy controlado porque es muy peligroso. Yo he visto mucha gente víctimas de sus egos que han acabado fatal justamente por ese tipo. Hay que tenerlo muy claro, que nosotros, el teatro es una cosa que nosotros hacemos, pero no tenemos que vivirla nunca. Entonces, y por ejemplo, con gente como Ana Belén, yo el otro día cuando pusieron la Medea aquí, yo he trabajado con ella desde siempre, desde casi que yo empecé con ella prácticamente. Entonces, yo el otro día fui a verla y le llevé una carpetita con los dibujos de todos los personajes que he hecho para ella. Ella se emocionó. Dije, mira, te lo hago por una razón muy simple, porque es de las pocas actrices que nunca ha dicho me gusta o no me gusta. Si es el personaje que ella está haciendo, no te dice nada, te dice que está muy bien, le va al personaje. Nunca dice es bonito para mí, es feo para mí, o no me gusta o tal. Al revés. De estas son raras en general, pero esta es una de ellas. Además es amiga y la tengo un especial cariño. Pero sobre todo porque es muy disciplinada y porque yo veo la trayectoria de todo el mundo. Entonces, esta mujer llega siempre con el papel aprendido el primer día. Trabaja todo lo que hay que trabajar, se hace todas las gimnasias y todas las historias del mundo para llegar a tener la energía y la posibilidad que tiene que tener el personaje en escena. Y eso para mí me parece respetable. Y se enfada mucho, porque tiene esa especie de prioridad que ella dice que, bueno, que en general a ella le gusta que todo el mundo trabaje como trabaja ella. De que si ella se sabe el papel el primer día y hay un actor que al cuarto día todavía no se lo sabe, pues se enfada. Porque es lógico, porque tiene que parar, o sea, le descentra y es un follón, ¿no? Este tipo de cosas a mí me parece que son muy importantes. Luego también hay veces que cuando ves a algún actor que tiene una manía de estas, que casi siempre la solución va en su contra, yo le dejo que pise el palo. Por ejemplo, hace poco me pasó con una actriz que tenía una manía de que ella tenía la frente fea. Y entonces siempre se la tapaba y se ponía sombrero, se ponía flequillo cuando podía, pero había una historia que no se podía poner flequillo porque era una historia del 18 y entonces tenía que llevar una peluca de estas de... Entonces ella se tiraba de la peluca para adelante para taparse la frente y era guapísima, tenía una frente estupenda. Pero ella lo que no se daba cuenta es de que una peluca cuando tiras de aquí se levanta de atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Salía al escenario hecha realmente como una gallina. Salía con toda la peluca levantada, a la frente muy cubierta, pero cuando se daba la vuelta, ¿por qué se ría la gente? Digo, ¿no te has visto? Mírate de perfil, ya verás en el espejo. Automáticamente, claro. No lo vuelve a hacer. Pero bueno, que ese tipo de cosas son así. Otra vez me ocurrió también con un actor que no se quería poner un sombrero y... después de miles de peleas, y porque era necesario, porque tenía que quitárselo, no entrar con él en la mano.
Entonces entró con él en la mano, yo entré al escenario en plena función y se lo puse. Y me fui. Y hubo la de Dios. Pero, claro, claro. Esas cosas no se deben hacer, pero a veces no pueden resistirlo. Mira, para mí hay una diferencia que es esencial. El teatro se ve a 20 metros, en general. O sea, del espectador al actor es siempre a 20 metros. En cambio, en el cine hay una cosa que se llama primer plano. Esa es la diferencia esencial. Y luego, aparte de todo, es que en el teatro tú ves el conjunto de cosas, y en el cine, aunque veas conjuntos y veas batallas y veas cosas de ese tipo, por lo general el plano es de cintura a cabeza. Muchos primeros planos, o sea, digamos que un 80% de las películas tienen una buena parte. Entonces, todo lo que se vea, estamos en lo mismo, hay que transmitir verdad. O sea, tú al espectador no le puedes engañar porque es muy difícil. Y sobre todo en un mundo como este, en el que ahora cada vez hay más soportes visuales y la gente aprende más, la gente ve mucho y aprende y compara. Entonces, a la gente no hay que tratar de engañarles jamás. Porque metes la pata y aquí hay mucha competencia muy cualificada. Aquí no es, los errores tampoco se perdonan. El cine en general, a mí lo que me gusta siempre, yo siempre he tenido un problema con los actores, que siempre les digo, os admiro profundamente porque después de pasar meses estudiando un papel y aprenderoslo, a los 2 meses se os ha olvidado. Y yo solamente de oíros me quedo con cosas que no se me olvidan nunca. y en el cine hay otra dificultad mayor, porque claro, el teatro, la historia es seguida. Empieza y termina. En hora y media la historia se ha concluido. En el cine, en cambio, tú ruedas una escena el primer día en un decorado y la secuencia por ejemplo, es un exterior, la secuencia siguiente, que es el interior, tiene que entrar el mismo actor vestido que a lo mejor se ha rodado hace un mes, vestido igual, y tiene que recuperar la emoción que tenía cuando iba a entrar por la puerta, cuando ya está dentro, que está en otro edificio, en otra historia, a lo mejor es un estudio el que tiene que hacer que entra, ¿no? Entonces, el cine realmente se hace en el montaje, porque siempre se rueda escenas completamente discontinuas, ¿no? Entonces, en el cine hay una cosa que no existe en el teatro, que es eso que se llama el raccord, que es el gran peligro de todo el mundo, que los libros de raccord son sagrados. Porque la gente tiene que apuntar en qué parte de la frente tiene la raya el actor ese día, qué corbata lleva, qué tipo de camisa, cómo es el gemelo, preocuparte de que cuando se quite la chaqueta no se vea la raya de la plancha, sino todo lo contrario. En fin, hay miles de cosas de este tipo que son fundamentales. Y luego, el cine, ahora que hay mucho digital, no es lo mismo, pero el cine siempre ha habido un gran problema, que hay tejidos que no se pueden usar, porque hacen aguas, hacen moaré. Y entonces hay que tener un cuidado extremo porque no se puede usar todo. Hay que hacer montones de veces pruebas de cámara. Y luego, aparte de todo, en el cine hay un tratamiento de la luz completamente diferente del teatro, que hay que tener, ahí sí que tienes que ser siempre tienes que tener muy buena relación con todo el equipo, porque realmente el que te pone la guinda del pastel que tú haces es la luz. En el teatro y en el cine mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el cine también hay una cosa que es muy importante, que quizá en el teatro no se vea tanto, pero en el cine desde luego se ve, y es que cuando la diferencia que hay entre cuando haces comedia y cuando haces tragedia o drama, tiene que acompañar todo mucho más que en el teatro. Quiero decir que de repente en el cine, si un actor tiene que hacer un movimiento rápido y hacer una historia, es una comedia, y no puede porque el traje no le da, porque pesa, por lo que sea, no vale. Entonces continuamente hay que buscar formas para que esto que el director te pide, que tiene que subir una escalera en un espacio muy limitado, que es lo que da una frase, y no puede porque el traje le pesa, se suprime el traje. El territorio del verso nunca ha sido el cine, siempre es el teatro. Entonces nadie quería hacer cine en verso, aunque tenemos un siglo de oro espléndido y que se ha tocado muy poco en cine. Pero aquí podemos ver las películas francesas, inglesas, clásicas en verso y traducidas y no pasa nada. Pero el verso español, que no hay que traducir ni versionar ni nada, nos da pánico. Entonces, a mí me parece un contrasentido, pero así es.
Yo hice el perro con Pilar Miró, que se empeñó, porque dijo, a ver, si estamos viendo justamente todas las películas estas inglesas de Shakespeare, estamos viendo El Cirano, estamos viendo todo que son versos en extranjeros traducidos, versionados, ¿por qué no vamos a hacer a Lope de Vega? Que no hay que hacer nada de eso y que nos funciona y que es nuestro además. Pues no era fácil. Esa película costó, yo les explicaba, esa película costó, nadie creía en ella. Y llegó un momento en que la gente que la vimos tuvimos tantas dificultades que perdimos la fe nosotros también en esa película. Hasta que yo le explicaba que la primera vez que se dio en San Sebastián, en un velódromo lleno de gente, después de que Stanley Donen había proyectado por enésima vez Cantando bajo la lluvia y había tenido un éxito total, detrás íbamos nosotros y dijimos, se van a ir todos. No se fue nadie. Y a los 3 minutos la gente empezó a reírse y miraba para atrás diciendo, ¿de qué se ríen? Pues que has hecho una comedia, ¿de qué se van a reír? Qué bien, en verse, y se dio cuenta que funcionaba. Y entonces empezó a funcionar en contra de las previsiones de todo el mundo y fue un éxito. En la danza tienes la ventaja de que son artistas maravillosas, tan guapas o más que o tan guapos y tan guapas como los maniquíes, y encima son artistas y bailan y hacen cosas maravillosas. O sea, para mí no hay mejor pasarela que un escenario en danza. Es lo mejor realmente, ¿no? Y aparte, claro, los bailarines, cuidado, eso sí que son puñeteros, porque los bailarines, claro, si tú tienes, yo me acuerdo cuando empecé a hacer danza clásica, esto de los tutús, hay que tener en cuenta que muchas veces la habilidad, que esto tiene fecha de caducidad, o sea, la fecha de, digamos, las fechas de utilidad del baile son muy limitadas. Son realmente, es un espacio de tiempo en la vida que requiere una preparación exhaustiva brutal, con posibilidades luego de lesiones importantes que dejan huella y una posibilidad de éxito precaria. Entonces, ahí me parece que esta gente son auténticos héroes del arte, ¿no? Porque continuamente se pueden romper la crisma, se pueden fracturar, bueno, y luego les ves en el escenario y son realmente como que no vuelan. Claro, ellos quieren volar. Y como, por ejemplo, un tutú pese más de la cuenta, la bailarina dice que por muy bonito que sea, no se lo pone. Porque ella tiene que dar su paso. Entonces hay que pesar los ingredientes que va a poner ahí para ver si eso puede ser posible o no. O sea, el traje puede ser muy bonito, pero si pesa demasiado no se lo pone porque cuando va a dar el brinco, que para el que ella se ha estado entrenando, no puede porque la gravedad es la que es. Y irá muy condicionado también el traje de danza por los materiales. Naturalmente, naturalmente. El traje de danza es muy condicionado, pero luego también es muy curioso, porque yo cuando empecé a hacer danza, yo como tenía la suerte de conocer mucho, una de las cosas más importantes en mi trayectoria es que el conocimiento de los materiales. Yo por suerte toda la época que estuve trabajando en la moda conocí muy bien todos los materiales. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa, cuando yo empezaba a hacer danza, que yo me emperré tuve todas las amenazas del mundo, porque yo quería usar materiales naturales, por una razón muy simple, porque con los movimientos las fibras se electrizan y se pegan al cuerpo. Entonces, si a un bailarín con una fibra de estas sintéticas quiere pegar una patada y que vuele el traje, nunca lo conseguirá, siempre llevará el traje pegado a la pierna, porque se electriza. En cambio, cuando usas materiales naturales, no. Digamos que el vestido vuela. Entonces yo me emperré en que eso volara. Y tuve todas las amenazas que os podéis imaginar, porque eso es muy caro, porque eso no dura, porque tal. Entonces yo les puse un reto. Dije, si dentro de 10 años esto se ha roto, lo pago, devuelvo el dinero de mi caché. Todavía están ahí y hace casi 40. Hay una cosa que es muy importante y que sí que os ruego que la defendáis. No os dejéis enrollar por el entretenimiento, ni el ocio. Eso es el bingo. Esas son otras cosas. Nosotros hacemos cultura. Y eso es muy importante, porque cada vez oyes más eso de la gente que dice, no, pues esto es la cultura del ocio. No, el ocio es otra cosa. El ocio es la baraja, el parchís, otra historia. Lo nuestro es cultura. Nosotros transmitimos cultura a la gente. Ideas, cosas. O sea, cosas en las que la gente piensa, no solamente se ríe
o se lo pasa bien, no. Eso es otra cosa. Este es un país que, por suerte, donde yo creo que es donde peor tratamos a la gente con talento, pero donde más hay. No sé, que va a haber un gen masoca en nuestra raza, no sé por qué. Pero hay gente, yo estoy descubriendo continuamente gente espléndida, maravillosa, llena de ideas, llena de cosas. Yo, cuando me achuchan mucho, yo digo, mira, si no encontráis aquí, ahora de momento, prometer que vais a volver, pero iros fuera. Iros a Londres, iros a París, iros a otro sitio, aunque la crisis está en todas partes, quiero decir, por ejemplo, en Francia tú trabajas, creo que son, no sé cuántas son, no son demasiadas horas, no, son como, no sé, son 80 horas, una cosa más o menos de este tipo. Tienes, sí, entonces tienes una especie de paro por otras tantas, con una especie de plus y con opción a tener más trabajos, digamos, a estar en una lista prioritaria, digamos, para determinados trabajos que tienen que ver con la administración. Hay dificultades, y las va a haber siempre. En esta profesión, digo, si alguien quiere ser rico, que cambie rápido, porque rico no te vas a hacer. Ahora, va a ser, yo creo que es una de las profesiones más... hemos tenido siempre muy mal cartel, porque fijaos que hasta hubo un momento, una vez que yo estuve investigando una cosa en la biblioteca del Ateneo, me encontré con un texto fantástico en que había habido un testamento, no me acuerdo la que reina fue del siglo XVIII, que estableció un luto, cuando ella muriera lo hizo previo, que se prohibían todas las representaciones teatrales durante un año en Madrid. Entonces, pues ¿qué pasó? Que, claro, los cómicos empezaron a delinquir, porque, claro, en principio, ya en los comienzos, antes de cerrarse los teatros, empezaron a llevarse el aceite de las candilejas. Lo tuvieron que envenenar para que diera luz y no valiera para guisar. Y luego, bueno, pues... en vista de que se convertían en delincuentes, nunca los enterraban con los demás, cuidado. Entonces hicieron una cofradía, una cofradía cuyo altar está en la calle Atocha, que se llama la Virgen de la Novena. Bueno, entonces los cómicos aceptaron la cofradía como un mal menor y convirtieron la cofradía en una especie de motepío. Un motepío en el que decían una comida mensual, establecían un día de descanso, ojo, que hiciera como un sindicato, y inmediatamente en esa comida denunciaban a los empresarios que no cumplían y a los compañeros que tampoco. La unión de actores. Y actores, claro, por supuesto, ¿no? Quiero decir que esta es una profesión en la que siempre hemos estado en el ojo del huracán, por suerte, porque desde luego... habrá épocas buenas y épocas malas, pero aburrirte casi nunca. Bueno, yo creo que ahora vuestras preguntas seguro que ahora, ahora es el regalo que le tenéis que hacer a él. ¿Hay alguna pregunta? Sí, supongo que miles. Vamos, ¿no? Yo creo que... Más o menos, ¿cuántos trabajos tienes al año? ¿Cómo? ¿Cuántos trabajos sueles realizar en un año? Temporada? Pues mira, esto es muy difícil de saber cuántos trabajos quieres hacer, porque nunca sabes lo que te van a ofrecer. Lo que sí sabes en un momento que es un momento de vértigo, cuando te dicen algo, no tienes nada, te dicen una cosa que no te apetece y no tienes nada en vista y digo que sí, digo que no, ¿qué pasa? ¿Cómo pago el teléfono el mes que viene? Este es el dilema. El problema es, yo creo que el problema es una cuestión más de organización tuya personal, aparte de suerte de que te llamen, de saber exactamente qué es lo que necesitas de verdad para vivir. Yo a todo el mundo que empieza, y esto le digo, mira, lo único que hay que conseguir lo más rápido posible es un agujerito en el que vivir. Y luego ya desde ahí, de cuando tengas esa mínima seguridad, compartido, tuyo, como te dé la gana, ya a partir de ahí ya tienes, digamos, un punto de partida, ¿no? Pero que eso es muy importante, realmente, ¿no? Y luego, evidentemente, moverse por todas partes, porque nadie va a venir a tu casa a llamarte a la puerta a decir, oye, que no. Esta profesión es muy variada
Y la novedad siempre es algo que es lo más... todo el mundo busca la novedad, el impacto, bueno... nosotros no nacemos de la nada, del aire. Nuestra profesión, nuestra existencia responde a, digamos, es como un pozo de generaciones que han venido antes y nosotros tenemos que estar con los pies ahí. A mí al principio, cuando empezaron, decían, uy, que trabajar con esta gente, trabajar con Tamayo, trabajar con José Luis, esto ya es el pasado, estos ya están muertos, no sé qué. No hay que hacer nunca caso de ese tipo de cosas, porque yo, por lo menos de esta gente, que eran 2 generaciones más atrás, aprendí un montón. No hay que descartar jamás nada de lo que puedas aprender. Yo te quería preguntar, ¿qué peso tiene hoy en día los compromisos que vas adquiriendo con la gente más que el caché que vas a cobrar de las cosas que haces? ¿Compromiso? Sí, quiero decir con directores que ya conoces o con, digamos, bueno, con gente que has trabajado antes y has trabajado bien. Esto es un mundo muy que pueden ocurrir dos cosas que de hecho ocurren. Para los directores, en general, es muy cómodo tener equipos que ya conocen, que saben que más o menos hay un entendimiento mutuo, plástico y ético, casi te diría, y bueno, pues más o menos tiran siempre de la misma gente. Pero luego hay el caso contrario, lo que quieren es continuamente cambiar hasta que descubran que están buscando algo que es mejor de lo que ellos creen que tienen alrededor. Igualmente válido. Y en el cine pasa mucho más. En el teatro suelen ser equipos más, digamos, casi familiares, ¿no? Pero es por esto, digo, porque es que en el teatro, que curiosamente hay mucho tiempo digamos, de estudio, de diálogo, de ensayo, de tal, se llegan de algún modo, a terminar las cosas con más tiento, con más calidad. En cambio, en el cine tienes 2 meses de preparación, que a veces, eso ya en el máximo de suerte, que a veces coinciden que ruedas y preparas a la vez. Eso es un disparate. Si eso fuera posible y rentable a nivel artístico, lo harían en Hollywood. Pero yo, por lo general, toda la gente que conozco que trabaja por ahí, trabajan con 1 año y hasta con 2 de antelación. Cobrando, por supuesto. Es una diferencia. Claro, y en el teatro igual, que en el teatro de repente, en Londres la mayor parte de los espectáculos de cierto nivel se estrenan prácticamente lo que aquí coincidiría con los ensayos generales, se estrenan con público para ver qué funciona, qué no funciona y reformar cosas. Eso aquí no sucede jamás. Aquí se va a ensayo general. Aquí es un ensayo general como mucho, como mucho. Entonces, es muy difícil eso. Y otra, perdón. Dime. Sí. No. Hay veces que te surge aquello de que oyes que alguien va a preparar algo y te ofreces tú. ¿Cómo? Quiero decir, por ejemplo, imagínate que un director que tú conoces, sabes que está preparando un proyecto Sí. especialmente interesante. Yo sé que pones mucha emoción en lo que haces. Sí. Pero a lo mejor si te emociona, ¿eres tú el que le dices, oye, yo quiero hacer esto contigo? Si merece la pena, yo voy y me ofrezco. En este tipo de cosas, a mí me importa ahora mismo que viene alguien importante a hacer una cosa en el Teatro Real, yo me voy de ayudante con él para aprender. Y yo sé que va por algo que a mí me interesa y que yo no sé. Esta profesión nunca acabas de saber nada por completo. Siempre te falta algo. Y no hay que tener, nunca eres nada, porque esta es una profesión que por suerte te quitan de un puntapié del podio inmediatamente, cualquiera que venga, y con mucha rabia está muy bien. A mí es una de las cosas que más me atraen, el riesgo. Si no hay riesgo, a mí no me interesa. Que muchas veces yo lo he hecho alguna vez, y no sé, alguna vez me ha funcionado y otras veces no. Y he dicho, oye, esto ya sé que no habéis pensado en mí, pero a mí me apetecería hacerlo. ¿Se puede? Pues vamos a ver. Unas veces ha podido y otras no. Pero a mí no me causa el menor problema de egos ni nada. Digo que los egos hay que tenerlos, darles de comer poquito. Y que ahora, por suerte, yo me he pasado la mitad de mi vida en bibliotecas y en hemerotecas, mirando cosas, mirando documentación. Ahora, por suerte, Internet te facilita eso a un nivel realmente increíble, y eso es un avance. Un avance que, vamos, yo pienso, yo hubiera tenido Internet hace 20 años, bueno, pues, mi vida hubiera sido otra cosa.
Yo primero, lo primero es, cuando me da el proyecto, primero me lo leo y luego solo hablo con el director y el director me cuenta qué quiere hacer con eso, ¿no? Y luego hablamos de mucho y luego yo me pongo a buscar documentación. Y antes de ponerme a la mesa, a sentarme a dibujar, tengo todo preparado. Los papelitos, los pinceles, los lápices, tengo todo. Y todas las mañanas digo, bueno, me voy a sentar y no me siento. Y me bajo, me compro el periódico, me tomo un café, me invento una historia. Y le tengo cada día más pánico a sentarme, ¿qué hago yo ahora mismo? Todo lo que has hecho es historia. Pero cuando partes de un proyecto, ten en cuenta que todo lo que tienes son como técnicas que has utilizado otras veces. Pero que casi siempre lo que hay ahora nuevo y es como si fuera casi tu primera función. Y sudas, y lo pasas mal, porque además cuando más tiempo tienes de experiencia es peor, porque todo te suena a algo ya hecho, algo ya visto, algo ya que se parece a no sé qué, y cada vez es más difícil, es más responsabilidad. O sea que esto de que la gente que tira como qué bien, porque ya tengo yo un archivo fantástico, pues voy a hacer como, mira, este cuello como aquel que dice y esta falta como aquella. No sirve, porque aquí lo que estás haciendo hay que tener como siempre en cuenta, no dejarte llevar nunca por la técnica y por las imágenes que tú tienes. Tienes que seguir buscando otras que te apoyen para eso, pero no tirar para atrás, sino tirar para adelante. Como dejas de investigar y empiezas a vivir de rentas, las rentas duran poco, ¿eh? No, a todos los directores les entra pánico siempre. O sea, nosotros tenemos que tener, digamos, una especie de botiquín de emergencia para este tipo de cosas, todos, todos y con todos. Los directores se dan cuenta que son los que tienen la máxima responsabilidad del espectáculo. Y los días previos todo les parece terrorífico. Y todo les parece mal y la luz no les gusta y el sonido está mal y los trajes son cortos y todo está así. Entonces poco a poco cada uno de sus sectores tiene que tratar de torear su vaquilla como puede, porque eso es así, desde luego siempre es así. Pero, por ejemplo, hacer escenografía y vestuario suele ser bastante conveniente, porque son dos cosas que se complementan y siempre el espacio y el personaje juegan siempre a la par y uno a favor de otro, ¿no? Pero si no haces más que vestuario, tienes que tener mucho más contacto con la persona que hace la escenografía y desde luego con el que hace las luces, fundamental. Y por supuesto el director es el que está pendiente de todo esto y es el que con las únicas personas que puedes tener realmente peleas serias es con los directores. Bueno, pues por mi parte agradecerte muchísimo este magisterio, es lo que quiero agradecerte. Yo encantado, realmente... ¿Cuándo podemos ir a llevarte café? Otra de las cosas con las que me he cuidado mucho en toda mi vida es de no ser empresario jamás. Muchas veces me han ofrecido el hacer... me decían, no, tú varias veces, ¿por qué no quieres ser el director técnico de una historia? Digo, mira, yo no creo en el artista funcionario, en ese plan. Yo creo que hay que buscarse la vida todos los días, en el escenario, sobre todo este tipo de cosas es muy difícil. Y por otra parte, a mí lo que me apetece es cambiar. Un día hacer ballet, otro día hacer Y es curioso porque hace poco estuve con unos amigos ingleses que vinieron a mi casa y me decían, la suerte que tenéis aquí no la imagináis, digo, encima suerte. No, porque en Inglaterra como hagas el Shakespeare, no haces más que Shakespeare. Y como hagas bien comedia, no haces más que comedia. Te fichan siempre que eres como estás como especializado. Y en esta profesión lo bueno es poder hacer de todo. Y yo digo, a mí me falta el circo. Pues no sé, como alguna vez a lo mejor tengo suerte, ¿no? Pero una vez que tuve una especie de intento, me di cuenta que es muy difícil, porque toda esta gente que hacen el trapecio, hacen todo este tipo de cosas, casi siempre se lo acaban haciendo ellos mismos o alguien de mucha confianza, porque aparentemente es una ropa normal, pero no lo es. Es una ropa que tiene un montón de trucos para que ellos estén seguros.
O sea, toda la gente que hace trapecio, toda la gente que hace cosas de barras y tal, llevan la ropa que llevan no es casual, no es una tontería. Entonces no se suelen fiar de nadie que viene de fuera. A ellos no les importa que sea bonito, les importa. Pero lo que les importa es que seas seguro para ellos. Bueno, pues que esperemos que muy pues pronto yo encantado, puedas espero no haberos dormido mucho, no, pero bueno, sí. todo lo contrario, por Dios, todo lo contrario. Yo únicamente eso, agradecerte la clase magistral No, esto no es y agradecerte como maestro. Yo en la medida que pueda transmitir lo poco que he aprendido, bueno, estoy a vuestra disposición. Pero que creo que este tipo de cosas, como todo, digo siempre que se aprenden haciéndolas. Las teorías son estupendas, sirven, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Claro, hay que equivocarse. Aquí hay que pegarse muchos revolcones antes de poder hacer una cosa bien. Y está bien, los errores, cuanto antes los cometas, mejor, antes aprendes. Y aprender de los errores, ¿no? O sea, quiero decir, los errores están para eso capacidad están. Crítica, exacto. Es que para eso están. Yo casi siempre desconfío cuando he hecho un trabajo de la primera gente que me viene a las alabanzas. Yo me fío mucho más, me hago mucho más amigo del que me dice los defectos que el del otro, en general, porque es del que aprendo, es el que me sirve, ¿no? Pues nada más, Pedro. Pues nada. Muchas gracias a vosotros.